En este video, desvelaremos los misterios y descubrimientos más sorprendentes que se ocultan entre los árboles. Desde criaturas extraordinarias hasta secretos ancestrales, acompáñanos en una exploración que te hará ver los bosques con nuevos ojos. Gnomesville. Escondido en el valle de Ferguson en Australia Occidental, encontrará Gnomesville. Como su nombre indica, esta pequeña zona alberga miles de gnomos de jardín. El origen de Gnomesville está envuelto en un poco de misterio, pero generalmente se cree que comenzó con un solo gnomo colocado como una broma o protesta contra una nueva rotonda en el área. A medida que la comunidad de gnomos y las aldeas circundantes se expandieron, la rotonda se convirtió en una distracción encantadora. Finalmente, se tomó la decisión de reubicar Gnomesville y sus caprichosos habitantes en un área cercana más espaciosa. A partir de ahí, la colección ha crecido exponencialmente. Ahora, con más de 5.000 gnomos, el área se ha convertido en una atracción turística popular, y la gente viene a agregar sus gnomos personalizados a la comunidad. Siéntete libre de traer tu propio gnomo para unirte a Gnomesville, asegurándote de ubicar a tu pequeño amigo dentro del área designada. Evite perturbar las plantas. Explora la ciudad llena de gnomos, con encantadores arroyos y senderos sinuosos. A menos que te aterroricen los gnomos, pasear por esta zona sería una actividad bastante divertida. Después de todo, aquellos que han dejado atrás a los gnomos son bastante creativos. Aquí puedes ver gnomos dispuestos en un cuadro divertido, y algunos incluso tienen sus propias historias que contar. Entonces, si alguno de ustedes ha estado aquí antes, no dude en compartir el gnomo más interesante que haya visto en los comentarios a continuación. El bosque de señales. El bosque de señales no es un bosque normal como sugiere el nombre. Verás, este extraño bosque, entre comillas, no está hecho de árboles, sino de señales de todo el mundo. Todo comenzó en 1942 durante la construcción de la carretera de Alaska, donde un soldado estadounidense nostálgico, Carl K. Lindley, tuvo la tarea de reparar un cartel dañado. En un momento de inspiración, añadió un cartel que apuntaba hacia su ciudad natal, Danville, Ohio, que estaba a 2.835 millas de distancia. Y así comenzó la tradición. Hasta la fecha, hay más de 91 carteles aquí que cubren un par de acres. Desde señales de tráfico, carteles de bienvenida e incluso matrículas. También había algunos extraños y poco convencionales como, cascos y asientos de inodoro. El bosque ha crecido tanto que el centro de visitantes de Watson Lake, que ayuda a mantener la colección, no mantiene un inventario de los carteles. Sin embargo, sí proporcionan materiales para que los visitantes creen y agreguen sus carteles, contribuyendo a este bosque de señales en constante crecimiento. El aterrizaje ovni en el bosque de Rendlesham. Si te aventuras en el bosque de Rendlesham, verás una extraña atracción en un pequeño claro, un pequeño modelo de ovni. Este mismo sitio es supuestamente donde aterrizó un ovni en diciembre de 1980. El 26 de diciembre de ese año, se dijo que los patrulleros de seguridad vieron luces inusuales descendiendo hacia el bosque alrededor de las 3 a.m. Inicialmente, pensaron que podría ser un avión derribado, pero resultó ser una nave espacial. En cambio, dos militares, John Burroughs y James Penniston, se aventuraron en el bosque e informaron haber encontrado un objeto metálico brillante con luces de colores. Penniston incluso afirmó que tocó el objeto y notó símbolos extraños en su superficie. Sin embargo, cuando llegó la policía local, solo vio luces de un faro lejano. Durante los días siguientes, la historia se volvió más extraña. El coronel Charles Halt, subcomandante de la base, documentó el incidente en un memorando dirigido al Ministerio de Defensa. Describió haber visto 3 depresiones en el suelo donde se avistó el objeto, marcas de quemaduras en los árboles y niveles de radiación más altos de lo normal. Halt fue testigo de 3 objetos parecidos a estrellas que realizaban rápidos movimientos angulares en el cielo. El incidente de Rendlesham ha suscitado numerosas teorías. Algunos, como el coronel Halt, creen que fue un avistamiento ovni genuino y que hubo un encubrimiento militar posterior. Otros, sin embargo, creen que los militares simplemente se sintieron confundidos por las luces del faro de Orford Ness o por una lluvia de meteoritos cercana. A pesar de décadas de investigación y especulación, el incidente del bosque de Rendlesham sigue sin resolverse. Nick Pope,
Un ex empleado del Ministerio de Defensa que reabrió el caso en la década de 1990, ha declarado que es uno de los pocos avistamientos de ovnis con pruebas corroborativas significativas, incluidos rastros físicos y numerosos relatos de testigos presenciales creíbles. Sin embargo, hasta el día de hoy, este caso sigue sin resolverse. La anaconda verde. En las profundidades de las selvas tropicales sudamericanas, acecha una criatura que encarna el terror primitivo. La poderosa anaconda verde, libra por libra, es la serpiente más grande del planeta, superando incluso a su prima, la pitón reticulada. En tamaño y peso, con longitudes que superan los 8 metros, pesos de más de 250 kilos y circunferencias que hielan la sangre. Estas colosales serpientes son la materia de las pesadillas. Presente en pantanos, marismas y arroyos de corriente lenta, la anaconda verde domina sus dominios acuáticos. Con los ojos y las aberturas nasales situados en la parte superior de la cabeza, se convierte en un depredador sigiloso, al acecho justo debajo de la superficie del agua. ¿Su presa? Cualquier cosa lo suficientemente desafortunada como para cruzarse en su camino. Cerdos salvajes, ciervos, aves, tortugas e incluso el temible jaguar. Una vez que la anaconda verde captura a su presa, desata su aterradora fuerza. Como constrictora no venenosa, enrosca su musculoso cuerpo alrededor de su víctima, apretando implacablemente hasta que la desafortunada criatura sucumbe a la asfixia. Entonces, con las mandíbulas unidas por ligamentos elásticos, se traga a su presa entera, sin importar su tamaño. Un festín así puede mantener a la anaconda durante semanas o incluso meses. Pero los horrores del reinado de la anaconda verde no terminan ahí. Las hembras, en un asombroso despliegue del poder de la naturaleza, retienen sus huevos y dan a luz de 2 a 3 docenas de crías vivas. Estas crías de serpiente, de unos 60 centímetros de longitud, salen al mundo con un apetito voraz y la capacidad de nadar y cazar. Casi de inmediato, nacen listas para unirse a sus aterradores padres en el brutal ciclo de vida y muerte de la selva. Terroríficos enterramientos. En las profundidades de las indómitas junglas, inquietantes descubrimientos de restos humanos han arrojado luz sobre trágicas historias de exploración, guerra y sacrificio. Estas extensiones salvajes guardan secretos que hablan del destino de almas desdichadas que encontraron un final prematuro en su implacable abrazo. En la remota aldea de Sagada, enclavada en las montañas de la cordillera central del norte de Luzón, Filipinas, persiste desde hace siglos una inquietante y extraordinaria costumbre. El pueblo Igorot, en un ritual que se cree que se remonta a 2000 años atrás, entierra a sus difuntos en ataúdes tallados a mano que se sujetan a la ladera de los acantilados, suspendidos a gran altura sobre el suelo. Se cree que este cementerio que desafía la gravedad acerca a los difuntos a sus espíritus ancestrales. La tradición consiste en que los ancianos vacíen sus propios ataúdes con madera local y pinten sus nombres en el lateral. Antes de depositar el cuerpo en el ataúd, se coloca en una silla mortuoria de madera, se ata con hojas y lianas y se cubre con una manta mientras los familiares presentan sus respetos. Durante varios días, se ahuma el cuerpo para retrasar la descomposición. En el pasado, para trasladar el cadáver de la silla mortuoria al ataúd, a menudo había que romper los huesos del difunto para que cupiera en los ataúdes de 1 metro de largo en posición fetal. Hoy, los ataúdes colgantes suelen ser más grandes, de unos 2 metros de longitud. Se utilizan hojas de ratán para envolver el cadáver antes de colocarlo en el ataúd, y se clavan estacas metálicas en la pared del acantilado para suspender el ataúd en su lugar de descanso final. Un aspecto único de esta costumbre es que los dolientes dejan que los fluidos del cadáver en descomposición goteen sobre sus cuerpos, creyendo que les traerá buena fortuna. Mientras que el antiguo rito funerario del pueblo Igorot es distintivo, en Filipinas se han observado prácticas similares de colgar ataúdes de los acantilados en ciertas regiones de China e Indonesia. El misterioso complejo maya. El imperio maya prosperó en las tierras bajas de lo que hoy es Guatemala y alcanzó su apogeo alrededor del siglo VI a.C. Al igual que los antiguos egipcios, los mayas eran excelentes en agricultura, matemáticas, alfarería y escritura, y dejaron atrás una arquitectura increíble y obras de arte simbólicas. Dejaron atrás una cantidad asombrosa de su cultura.
y hasta el día de hoy, seguimos descubriendo algo nuevo sobre ellos. De hecho, en 2023, los arqueólogos encontraron un descubrimiento innovador en los exuberantes bosques tropicales del norte de Guatemala. Utilizando tecnología LIDAR, una forma avanzada de detección y alcance de la luz, los investigadores descubrieron una asombrosa megalópolis maya. Esta antigua ciudad, enterrada bajo el dosel de la jungla, fue revelada gracias a la capacidad de LIDAR para crear mapas topográficos escaneando la superficie desde arriba. Los hallazgos fueron extraordinarios. Más de 61 estructuras antiguas, incluidas pirámides, palacios y extensas redes de caminos, irrigación y fortificaciones. Este descubrimiento desafió suposiciones previas sobre la población maya y la sofisticación de su civilización. En su apogeo, esta civilización podría haber sido más avanzada que las antiguas Grecia y China. El área cartografiada cubre un área de 810 millas cuadradas en la reserva de la biosfera maya en Petén, lo que muestra la increíble escala de la otrora gran ciudad. Deogen. Según un libro titulado Los niños del bosque encantado, publicado en 1937, el bosque de Sonian en Bélgica se convirtió en un lugar de horror cuando nadie tropezó con los restos carbonizados de niños pequeños. Los presuntos asesinatos en serie que involucraron a unas 80 víctimas nunca se resolvieron, lo que dio lugar a una gran cantidad de historias de fantasmas. Sin embargo, la exactitud de sus cuentas es objeto de intensos debates. Algunos creen que el número de niños probablemente fue exagerado, siendo potencialmente tan bajo como 8. Y la existencia del libro en sí es muy debatida. Ahora, se dice que los Olin comenzaron a aparecer después del escalofriante incidente. Estas entidades a menudo se describen como niebla, llenas de figuras sombrías que parecen observar y seguir a quienes se aventuran en el bosque. Los conductores han informado haber visto estas figuras, lo que les ha provocado desviarse de la carretera por miedo. En la era de Internet, Diógenes ha cobrado vida propia. Ya sea que los Ogens sean reales o no, las historias por sí solas son suficientes para provocar escalofríos. ¿Son los espíritus inquietos de los niños? ¿O algo aún más siniestro? Ciervo fantasma. Si eres un cazador, o quizás un ávido excursionista o campista, existe la posibilidad de que ya estés familiarizado con el ciervo fantasma. Esta entidad parece sacada directamente de un libro de fantasía. El ciervo fantasma es un ciervo blanco. Sin embargo, no es un albino común y corriente el que carece de pigmentación. Se dice que esta criatura tiene una apariencia espeluznante y de otro mundo, a menudo descrita con ojos brillantes y un aura fantasmal. Se han reportado avistamientos principalmente en América del Norte, especialmente en los densos bosques del noreste de Estados Unidos y partes de Canadá. Un avistamiento notable ocurrió en Thurmont, Maryland, donde un excursionista describió haber visto un ciervo que parecía brillar y desvanecerse a medida que se movía. Ahora bien, claro, hay quienes creen que el ciervo fantasma no es más que un avistamiento exagerado de un albino. Después de todo, en condiciones de poca luz, la mente humana puede jugarnos una mala pasada fácilmente. Crucifijo de la era nazi. En las profundidades de la selva brasileña se produjo un intrigante hallazgo en el siglo XXI. La expedición alemana Amazon Harry fue una misión científica llevada a cabo en el noreste de Brasil durante la época nazi. Recientemente se ha vuelto a prestar atención internacional a esta expedición debido al descubrimiento de una gran cruz con una esvástica en la tumba de uno de sus miembros en la selva local. A diferencia de otras reputadas expediciones de investigación alemanas en Brasil, durante la década de 1930, la expedición Amazon Jerry se ha enfrentado a críticas por su influencia política, su falta de rigor académico y su enfoque en la cobertura mediática comercial. Estos factores han levantado sospechas sobre las verdaderas intenciones de la expedición. Además, la asociación con otras controvertidas misiones nazis caracterizadas por métodos pseudocientíficos y normas éticas cuestionables ha alimentado aún más las dudas sobre su propósito. El jefe de la expedición había previsto planes para la toma militar de la Guayana Francesa, que fueron presentados a Heinrich Himmler a su regreso. Sin embargo, no hay pruebas concretas de la participación oficial o la adopción de estos planes. Las complejidades e incertidumbres en torno a la expedición alemana al Amazonas Harry ponen de relieve la intersección de la política, la ciencia y la intriga histórica durante esa época.
Abejas africanizadas. La selva está repleta de una asombrosa variedad de insectos, y algunos de ellos son capaces de formar formidables enjambres que pueden ser a la vez intimidantes y peligrosos. Estos enjambres, impulsados por factores como el hambre, el apareamiento o las condiciones ambientales, suponen una importante amenaza para los seres humanos, los animales y los cultivos. Un ejemplo notorio son las abejas africanizadas, conocidas comúnmente como abejas asesinas, que son un híbrido de abejas africanas y europeas. Son muy agresivas y famosas por su comportamiento de enjambre. Originarias del sur de África, estas abejas se introdujeron en Brasil en la década de 1950, y sus rasgos agresivos se extendieron rápidamente por todo el continente americano. Las abejas africanizadas tienen fama de atacar en masa cuando su colmena se ve amenazada, infligiendo dolorosas picaduras que pueden poner en peligro la vida, sobre todo de las personas alérgicas. Su presencia en América Central y del Sur ha planteado retos para la apicultura y ha aumentado el riesgo de encuentros con personas y animales. Las hormigas conductoras, conocidas científicamente como Dorellus, son un tipo de hormiga que se encuentra en las selvas africanas y asiáticas. Se encuentran principalmente en África Central y Oriental, y su área de distribución se extiende al sur de África y Asia tropical. Las hormigas conductoras son conocidas por el gran tamaño de sus colonias y su comportamiento agresivo. Forman enjambres masivos conocidos como ejércitos y muestran un comportamiento de caza implacable, arrollando y devorando a cualquier presa que encuentran. Estas hormigas desempeñan un papel crucial en el ecosistema al controlar las poblaciones de insectos. Sin embargo, su naturaleza agresiva y sus dolorosas picaduras las convierten en una amenaza potencial para los humanos que inadvertidamente perturban su camino en la selva. Ciudad perdida. En las profundidades de la selva brasileña, el coronel Percy Harrison Fawcett, un topógrafo británico, quedó cautivado por la idea de una ciudad indígena perdida, apodada la Ciudad Perdida de Sí. Fawcett creía que en el estado de Mato Grosso existían vestigios de una civilización antaño floreciente. Su teoría se inspiraba en relatos históricos y en sus propias exploraciones en la región amazónica. Fawcett descubrió el manuscrito 512, un documento escrito por João da Silva Guimarães, en el que se describían con detalle las ruinas de una antigua ciudad, pero sin revelar su ubicación. Los planes de Fawcett de encontrar la ciudad se pospusieron debido a la Primera Guerra Mundial y las expediciones posteriores de 1920 y 1925 acabaron con su desaparición junto con su hijo y un amigo. Los investigadores especulan con la posibilidad de que Fawcett se viera influido por los relatos de los indígenas sobre el yacimiento arqueológico de Cujicugú. El descubrimiento de Cucugú y otros grandes movimientos de tierra en el sur de la Amazonia apoyó la teoría de Fawcett. La historia de Fawcett obtuvo una amplia atención a través del artículo y posterior libro del periodista David Grant, La ciudad perdida de Sí, que fue adaptado al cine en 2016. Desentrañando los terroríficos secretos ocultos en el corazón de la selva, la búsqueda de Fawcett de la ciudad perdida de Sí sigue siendo un misterio perdurable que continúa cautivando la imaginación e inspirando la exploración. Pando. Pando es un vasto bosque en el centro de Utah. Bueno, digo bosque, pero en realidad, más de 106 acres de esta tierra están compuestos por un solo organismo. Así es, un pando es un solo árbol. No tiene sentido, ¿verdad? Esencialmente, pando es una colonia clonal de álamos. Cada árbol que ves aquí es el mismo organismo. Si observas, cada uno de los aproximadamente 47 tallos que ves en pando es genéticamente idéntico y emerge de un enorme sistema de raíces interconectadas. Este proceso se conoce como retoño, donde el tallo de un individuo puede enviar raíces laterales de las que brotan nuevos tallos, creando lo que parece ser un bosque de árboles individuales, pero en realidad es un solo individuo genético. Se estima que todo el organismo, incluido su vasto sistema de raíces, pesa alrededor de 13,2 millones de libras. Esto convierte a Pando en el organismo más pesado del planeta. Hasta el día de hoy, todavía no sabemos cuántos años tiene realmente Pando. Si bien es un desafío determinar la edad precisa de una colonia clonal como Pando, muchos científicos coinciden en que podría tener entre 9.000 y 12.000 años. En los últimos años,
se han realizado esfuerzos para proteger al pando de amenazas como el pastoreo y la vida silvestre. Por ejemplo, alrededor de 53 acres de pando ahora están protegidos por cercas de 2,5 metros para controlar las poblaciones de venados y alces, lo que amenaza la sostenibilidad del árbol. Pando ya es un sitio imprescindible e incluso ha aparecido en un sello del Servicio Postal de los Estados Unidos como una de las maravillas de Estados Unidos. Escalera, a ninguna parte. Durante los últimos años, la gente ha informado de escaleras extrañas en el bosque que conducen a ninguna parte. Junto a estos avistamientos, suelen haber experiencias ligadas a lo paranormal. Estas supuestas escaleras se elevaban desde el suelo y se dirigían hacia el cielo, y a menudo parecían haber sido construidas de la nada y no rodeadas por otras estructuras. Pero ¿de dónde surgió este extraño fenómeno? Bueno, el consenso general es que comenzó con una publicación de Reddit en 2019, y esta publicación provocó una avalancha de personas que afirmaban haber tenido la misma experiencia en el tiempo. Con estas escaleras se han relacionado diversas leyendas urbanas y relatos personales, historias de tiempo perdido, encuentros espeluznantes y fenómenos inesperados son temas comunes entre quienes se han topado con estas escaleras. Algunos incluso reportan una sensación de inquietud, mientras que otros describen sucesos extraños como voces o cambios ambientales repentinos. A pesar de las teorías y leyendas, la verdadera naturaleza de estas escaleras sigue siendo un misterio. Por eso, a aquellos que se topen con ellos en el bosque, se les recomienda tener precaución y tal vez prestar atención a las advertencias de quienes los han encontrado antes. Una advertencia es que nunca te atrevas a subir hasta allí. Si lo haces bien, suele haber varias posibilidades de lo que podría pasar. 1. Serás secuestrado. 2. Estarás perseguido durante 3, y te darás cuenta de que este fenómeno no es más que una historia. Independientemente de la verdad, prefiero no correr ningún riesgo. 220 kilos de pasta. La pasta no tiene nada de espeluznante, pero todavía hay algo un tanto inquietante cuando te topas con una gran masa de pasta en medio del bosque. Eso es exactamente lo que experimentaron los ciudadanos de la tranquila ciudad de Old Bridge, Nueva Jersey, en abril de 2023. Un ciudadano preocupado de repente se topó con casi 220 kilos de pasta arrojadas misteriosamente en el bosque. No solo un tipo de pasta, sino que se descubrieron montones de espaguetis, ziti y macarrones con codo esparcidos en un área de 7 metros en el bosque local. El local que se topó con la pasta, la fotografió y rápidamente la publicó en línea. Por supuesto, lo primero que hizo la gente en internet fue hacer bromas y memes sobre dicho montículo de pasta. Pero después de la ola inicial de bromas, muchos comenzaron a expresar su preocupación sobre cómo afectaría al medio ambiente local. Después de todo, la pasta fue arrojada cerca de una corriente de agua local, lo que podría afectar el suministro de agua local. Afortunadamente, el Departamento de Obras Públicas de la ciudad limpió rápidamente el desorden y retiró la pasta en aproximadamente 1 hora. Después de la limpieza, a los residentes se les hizo una pregunta: ¿quién arrojaría semejante cantidad de pasta al bosque? Finalmente se reveló que un hombre que limpiaba la casa de su difunta madre se había deshecho de la pasta. Los vecinos, deseando proteger su privacidad, mencionaron que estaba abrumado y no tenía otra forma de deshacerse de la comida. Los lugareños se compadecieron del hombre y decidieron dejar pasar el incidente. Supongo que esta historia resultó ser más saludable que espeluznante. Pero bueno, todavía tenemos más historias guardadas. Guarida del lobo. Enclavado en los densos bosques de Herlos, Polonia, son los restos de uno de los acontecimientos más dolorosos de la historia de la humanidad. Guarida del Lobo es un complejo construido en 1940, justo antes del lanzamiento de la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. Hitler, que a menudo se refería a sí mismo como el Lobo, hizo construir el complejo en una zona remota y densamente boscosa para mantener el secreto y la seguridad. El lugar fue fortificado con amplias defensas antiaéreas, campos minados y 3 zonas de seguridad para proteger a sus habitantes. El complejo incluye más de 80 edificios, entre ellos búnkeres, cuarteles y una central eléctrica, todos diseñados para sustentar a las entre 2 y 3 personas que vivían y trabajaban allí.
Entre ellos se encontraban funcionarios de alto rango, soldados e incluso catadores de comida que analizaban las comidas de Hitler en busca de veneno. A medida que el Ejército Rojo Soviético avanzaba a finales de 1944, Hitler ordenó que se destruyera el complejo para evitar que las fuerzas enemigas lo utilizaran. Sin embargo, la robusta construcción del búnker hizo que no pudieran ser demolidos por completo. Y por eso hoy, los restos de la guarida de los lobos sirven como sitio histórico y museo. Los visitantes pueden explorar las ruinas que poco a poco están siendo recuperadas por la naturaleza y aprender sobre su oscura historia. Templo Angkor Wat. Angkor, un importante yacimiento arqueológico del sudeste asiático, abarca una vasta superficie de aproximadamente 400 kilómetros cuadrados, incluidos los bosques. Alberga los espléndidos vestigios de varias capitales del Imperio Jemer, que abarcan desde el siglo IX al XV, entre los que destacan el célebre templo de Angkor Wat y el templo de Bayon, dentro de Angkor Thom, adornados con numerosas decoraciones escultóricas. Angkor, uno de los mayores yacimientos arqueológicos del mundo, encierra un inmenso potencial turístico. Sin embargo, también plantea el riesgo de daños irreversibles a su patrimonio cultural material e inmaterial. Se han iniciado amplios proyectos de investigación para comprender mejor la historia, las condiciones socioeconómicas y el patrimonio inmaterial del sitio. El objetivo es concienciar a la población local sobre la importancia de salvaguardar y preservar sus tradiciones y prácticas ancestrales. Este patrimonio vivo incluye ceremonias de veneración en los templos, artes tradicionales, uso de plantas medicinales y diversas artesanías que contribuyen al desarrollo sostenible de las comunidades dentro y fuera del mundo. Especie híbrida. Los híbridos animales son el producto del cruce de dos especies distintas, normalmente dentro del mismo género o familia. Aunque la hibridación natural es poco común en la naturaleza, puede producirse en determinadas condiciones, dando lugar a la aparición de criaturas híbridas únicas y extrañas. En la selva se han dado casos de algunos híbridos animales insólitos. Por ejemplo, las sonki o cebras, un cruce entre una cebra y un burro. En los entornos naturales en los que coexisten cebras y burros, es frecuente ver burros por toda África. El liger, mezcla de león macho y tigre hembra, es otro híbrido selvático notable. Los ligres poseen características de ambos progenitores, combinando el tamaño y la fuerza de un león con la agilidad y el patrón de un tigre. Aunque los ligres se encuentran principalmente en cautividad debido a la separación geográfica de sus especies parentales, se consideran uno de los mayores híbridos de campo conocidos. Además, se han registrado casos de hibridación entre distintas especies de monos en la selva. Por ejemplo, el sifaca de corona dorada es un raro híbrido entre el lémur de corona dorada y el sifaca diademado. Estas dos especies suelen habitar regiones distintas de Madagascar, pero en ocasiones se ha sabido que se cruzan cuando sus territorios se solapan. La roca temblorosa. Imagínese ver una roca de 137 toneladas en medio del bosque. Es fácil pensar que sería imposible mover esta roca gigante. Pero, ¿qué pasa si te digo que esta roca de casi 23 pies en los bosques de Huelgote, Francia, puede ser movida por cualquiera que veas? Esta roca gigante, conocida como la roca temblorosa, se equilibra precariamente para que pueda balancearse con un solo movimiento. Persona que empuja contra él. En el punto correcto, puede parecer inamovible, pero con un empujón en el lugar correcto, incluso el individuo más modesto puede imponerse. Imagínese un grupo de turistas, cada uno de ellos turnándose para intentar mover esta colosal piedra. Siempre está esa persona, ya sabes, la que está convencida de que es lo suficientemente fuerte como para mover algo tan enorme como esta roca. Suben con confianza, empujan contra la roca y nada. La roca se detiene. Luego viene un individuo pequeño y modesto. Quizás alguien de quien menos se esperaría moviera un guijarro, y mucho menos una roca de 137 toneladas. Se apoyan suavemente contra la roca, empujan en el ángulo correcto, y la roca realmente se mueve. Todo es cuestión de suerte, o más bien de encontrar el lugar adecuado para empujar la roca. Entonces, si alguno de ustedes ha visto esta roca antes y tuvo éxito al hacerla moverse, no dude en compartir su experiencia en los comentarios a continuación. Círculos de árboles. Al contemplar el frondoso bosque de la prefectura japonesa de Miyazaki,
Notarás su característica única solo si lo miras desde arriba. Verá, este bosque presenta cedros japoneses dispuestos en círculos concéntricos, creando un impresionante efecto visual que recuerda a los círculos de las cosechas. Esta curiosa formación dio lugar a teorías sobre extraterrestres ocupando la zona. Pero alerta de spoiler, este no es realmente el caso. En realidad, estas formaciones no son obra de seres extraterrestres, sino el resultado de un experimento forestal que comenzó en 1973. El Ministerio Japonés de Agricultura, Silvicultura y Pesca inició este proyecto como parte de un programa forestal experimental cerca de la ciudad de Nichinen. El experimento tenía como objetivo estudiar el impacto del espaciamiento de los árboles en el crecimiento. Para ello, los científicos plantaron los cedros en incrementos radiales de 10 grados, formando 10 círculos concéntricos de diferentes diámetros. Con el tiempo, esta cuidadosa disposición condujo a la formación de los llamativos patrones circulares que vemos hoy. Los árboles en estos círculos demuestran un patrón claro en su crecimiento. Los árboles en los círculos exteriores, menos densamente poblados, han crecido más altos y más sustanciales debido a la menor competencia por recursos esenciales como el agua y la luz solar. En contraste, los árboles en los círculos internos más densos son más cortos, lo que resalta el impacto del espaciamiento en el desarrollo de los árboles. La diferencia de altura entre los árboles más pequeños en el centro y los árboles más altos en el anillo exterior es de más de 16 pies. Inicialmente, el plan era cosechar estos árboles después de un cierto período. Sin embargo, la belleza única y el interés público en estos círculos de árboles han dado lugar a debates sobre su preservación como posible atracción turística. El aserradero Aldrich. Fundado por Hal Aldrich en 1903 como aserradero Aldrich, comenzó a operar en 1905 y rápidamente se convirtió en uno de los productores de madera más importantes de la región. Sin embargo, pronto fue devorado por el fuego. Se recuperó rápidamente y en 1911 fue reconstruido una vez más, y en lugar de disminuir, la producción del aserradero se disparó a 1.500 metros tablares de madera por día. En su apogeo, el sitio de Aldrich empleaba a 500 trabajadores y la comunidad circundante creció hasta albergar entre 1.000 y 1.500 personas. Esta floreciente ciudad contaba con 200 casas de empresa, un hotel, una oficina de correos, una herrería, una estación de trenes, 2 escuelas, varias tiendas y salones. El molino continuó funcionando bajo Kirby Lumber Company después de un tercer incendio en 1919, pero finalmente sucumbió a la sobreexplotación del bosque circundante y la recesión económica de la década de 1920. Hoy en día, el aserradero no es más que una ruina fantasmal en medio de un bosque cubierto de maleza, reclamado por los árboles que una vez cortó y destruyó. Sendero de cabeza de muñeca. Imagina caminar hacia un sendero con el que no estás familiarizado. Estás acompañando a un amigo local y de repente te topas con cabezas de muñecas, docenas de ellas. Quizás esto sea una broma hecha por alguien de Atlanta, particularmente en el parque Constitution Lakes. El rastro de la cabeza de la muñeca es exactamente lo que parece. En lugar de árboles, te toparás con todo tipo de cosas extrañas en este sendero. El área era originalmente parte de South River Brick Company, que utilizaba mano de obra de presos a finales del siglo XIX y principios del XX. Después del cierre de la fábrica de ladrillos, el terreno quedó abandonado hasta que el condado de DeKalb lo compró en 2003 para crear un parque. Además de cabezas de muñecas decapitadas y otras partes de muñecas, se pueden encontrar otros artículos desechados en estos senderos: piezas viejas de bicicletas, botellas, televisores viejos. Sin embargo, son más que basura. Más bien, son casi como arte o recuerdos dejados por quienes fueron al sendero. Todos y cada uno de los elementos están organizados en un arte caprichoso, espeluznante o extraño, como por ejemplo, un dinosaurio de juguete de plástico con gafas de sol y un esqueleto de juguete en la boca, junto con un letrero que dice «Historia que muestra una y otra vez cómo la naturaleza señala. La locura de los hombres». Si bien la mayoría de las instalaciones de arte son más extravagantes que espeluznantes, no todos están dispuestos a ver las cabezas de muñecas decapitadas a lo largo del sendero. El terreno de los demonios. En el corazón de Carolina del Norte,
ubicado a unas 10 millas al sur de la ciudad de Silur, en el condado de Chatham. Es un círculo árido. Este círculo, sin nada en él, se conoce como el terreno de paso del diablo. Ahora bien, el misterio de este lugar radica en el hecho de que a pesar de que la zona circundante es fértil, este círculo permanece desprovisto de vida. El suelo dentro de esta parcela perfectamente redonda es tan infértil que no crecerá allí ni una sola brizna de hierba o maleza, y cualquier vegetación trasplantada al círculo se marchita y muere rápidamente, sin importar los esfuerzos que se hagan para mantenerla viva. La razón detrás de este círculo es supuestamente porque es el terreno de juego del diablo. Cuenta la leyenda que esta enigmática zona es donde el mismísimo diablo viene a pasear por las noches. Según el folclore local, Satanás camina en círculo, contemplando sus planes para difundir el mal en el mundo. El intenso calor de sus huellas supuestamente quema el suelo, dejándolo sin vida. Además de que la vida evita este círculo, también hay otros fenómenos extraños relacionados con él. Los animales, especialmente los perros, muestran un miedo extremo y se niegan a entrar en el círculo, a menudo metiendo la cola y gimiendo si se les acerca. Según se informa, los humanos que intentan pasar la noche en el círculo experimentan un miedo y una locura abrumadores, impulsados a huir por algún terror invisible. Ahora hay algunas explicaciones lógicas que intentan desacreditar este extraño círculo. Algunas teorías sugieren un alto contenido de sal en el suelo, mientras que otras proponen que el área podría haber sido un antiguo sitio ceremonial de los nativos americanos. Sin embargo, hasta el día de hoy, el misterio del lugar donde pisa el diablo persiste. Cruz Celta. Si has tenido la oportunidad de volar sobre el bosque de Donegal en Irlanda antes, quizás ya hayas visto esta extraordinaria vista. Justo en medio del frondoso bosque, hay una cruz celta gigante que solo es visible desde arriba, similar al bosque del tablero de ajedrez. Esta formación no es una coincidencia. Liam Emery, un visionario en su campo, comenzó este proyecto en 2005. Plantó hábilmente miles de árboles usando dos tipos diferentes, uno más oscuro y otro más claro, para crear la imagen de la cruz celta. Esta cruz mide unos asombrosos 328 pies de largo y unos 230 pies de ancho. Lamentablemente, Emery falleció en 2010, años antes de que su creación obtuviera un reconocimiento generalizado. Fue en el otoño de 2016 cuando los pasajeros que volaban al cercano aeropuerto de la ciudad de Derry vieron por primera vez la cruz. El descubrimiento rápidamente atrajo la atención, lo que llevó a una mayor investigación y finalmente a la fama viral. La esposa de Emery, Norma, al enterarse de la nueva fama de la cruz, expresó su orgullo y señaló que a Liam le habría encantado ver que se apreciara su trabajo. Se espera que esta cruz solo permanezca visible durante 60 a 70 años, pero es tiempo suficiente para que muchos reconozcan el talento y el amor de Emery por la naturaleza. Casa abandonada. En una exploración reciente, Colin Smith hizo un descubrimiento escalofriante mientras exploraba una casa abandonada en lo profundo del bosque. Mientras se aventuraba a través de la estructura en ruinas, se topó con un gato momificado entre los escombros de la casa abandonada. Hoy en día, descubrir animales momificados en lugares abandonados no es del todo infrecuente. La momificación puede ocurrir naturalmente cuando el cuerpo de un animal muerto se expone al aire seco que evita la descomposición. Este proceso ha sido documentado en diversos entornos, incluidos áticos, sótanos y, en este caso, casas abandonadas. Sin embargo, a pesar de que esto es algo común, sigue siendo increíblemente escalofriante encontrarlos. El gato, que alguna vez fue una mascota querida, se quedó atrás cuando la casa cayó en mal estado. Ahora bien, esto es más desgarrador que aterrador. Con suerte, el pobre hombre no sufrió mucho antes de fallecer. Casas con forma de bota. En 2022, los exploradores urbanos descubrieron por casualidad una casa con forma de bota escondida en lo profundo del bosque en el Reino Unido. Si bien no es más que una visión curiosa, también se ha relacionado con una canción infantil bastante espeluznante. Los informes sugieren que una mujer vivió en esta peculiar casa en la década de 1950 y durante las décadas de 1970 y 1980, los niños locales jugaban en ella. Ahora la rima es bastante corta.
La rima se titula Había una anciana que vivía en un zapato. A pesar de tener 4 líneas, sigue siendo bastante oscuro si lo analizas. Básicamente se trata de una anciana que vivía en un zapato con muchos niños. Les dio un poco de caldo sin pan, y bueno, la última línea podría ser demasiado inquietante para algunos, así que seamos vagos. La canción infantil, publicada por primera vez a finales del siglo XVIII, ha sufrido varias adaptaciones que reflejan los cambios sociales a lo largo de los años. Y el maletero bien. Si bien algunos especulan que la Casa de Botas podría haber sido parte de un parque temático o resort, sus orígenes exactos siguen siendo un misterio. El pozo del escondite embrujado. Si vives cerca de Essex, quizás estés familiarizado con los cachés. Si es así, también existe una gran posibilidad de que estés familiarizado con una historia inquietante que lo rodea. La leyenda del Pozo Caches se remonta a principios del siglo XX, cuando Edwin Cash construyó el pozo para embotellar y vender agua rica en minerales. Desafortunadamente, el negocio fracasó y Cash falleció en 1931. Según la tradición local y la experiencia de los investigadores paranormales, su espíritu nunca abandonó el lugar. Quienes han visitado el pozo han relatado experiencias intensas en torno a él. Los cazadores de fantasmas afirman que el pozo y sus alrededores están perseguidos por varias entidades, entre ellas un hombre de uniforme, una mujer y hasta 20 niños. Estos espíritus supuestamente interactúan con los invitados, a veces tomándoles las manos o tirando de sus dedos. Incluso hubo quienes afirmaron que el solo hecho de estar cerca del pozo provoca las inexplicables ganas de llorar. Algunos incluso afirmaron que sentían una extraña compulsión de dañar a quienes los rodeaban. Hay relatos de un típico caballero que se volvió violentamente agresivo después de un encuentro en el puente, alegando que sentía una necesidad incontrolable de dañar a otros. La reputación embrujada del efectivo también lo convierte en un destino popular para los buscadores de emociones y entusiastas de lo paranormal. Ahora, no sé ustedes, pero por mucho que me guste lo sobrenatural o lo paranormal, nada me convencería jamás de visitar este lugar. Mokele Mbembe. Adéntrese en las misteriosas profundidades de las selvas africanas y prepárese para encontrarse con la legendaria criatura conocida como Mokele Mbembe. Se dice que este enigmático críptido, impregnado de folclore y mitos, vaga por las remotas regiones de la cuenca del río Congo. Mokele Mbembe, que significa el que detiene el flujo de los ríos en la lengua lingala local, ha cautivado la imaginación de aventureros y criptozoólogos por igual. Descrito como una colosal criatura de cuello largo que recuerda a un dinosaurio saurópodo, este misterio moderno ha desencadenado innumerables expediciones en busca de su esquiva presencia. Las historias de Mokele Mbembe se han transmitido de generación en generación, y las tribus indígenas cuentan que han visto a esta criatura. Los testigos hablan de su inmenso tamaño, sus poderosas patas y su cuello que se eleva por encima del denso follaje. Aunque los escépticos tachan a Mokele Mbembe de mera leyenda, el encanto persiste. Expediciones equipadas con tecnología punta se han adentrado en la inexplorada naturaleza con la esperanza de capturar pruebas definitivas de esta reliquia prehistórica. En las profundidades de las exuberantes selvas de Sumatra, existe una criatura mística que ha cautivado la imaginación de aventureros y criptozoólogos por igual. El enigmático Orang Pendek, cuyo intrigante nombre se traduce como persona bajita en indonesio, sigue siendo un misterio tentador. Descrito como una criatura humanoide de aspecto simiesco, el Orang Pendek mide alrededor de 1,2 metros de altura y está envuelto en un halo de secretismo. Sus rasgos distintivos son un espeso pelaje marrón rojizo y un andar bípedo que desafía las expectativas convencionales. Durante siglos se ha hablado de avistamientos, pero las pruebas concretas siguen siendo esquivas. Para aumentar el atractivo de este críptido, el folclore local cuenta historias sobre su inteligencia, agilidad y capacidad para desaparecer entre el denso follaje. A voluntad, expediciones se han aventurado en las profundidades de las selvas tropicales de Sumatra, armadas con cámaras y esperanza, en busca de un atisbo o un rastro de este ser extraordinario. El árbol que pica. Oculta en lo más profundo del corazón de la selva, yace una planta envuelta en terroríficos secretos, Dendrochnide moroides, también conocido como árbol que pica, arbusto que pica, o el infame Jimpi Jimpi.
Esta amenaza botánica, que se encuentra principalmente en Australia, esconde un aguijón mortal que infunde miedo en los corazones de todos los que se topan con él. Con unas hojas en forma de corazón engañosamente suaves que atraen a los desprevenidos, esta planta aparentemente inocua está lejos de ser inofensiva. Si roza su delicado follaje, entrará en un reino de dolor inimaginable. El aguijón de la Gympie gympie es famoso por su intensidad, que deja a las víctimas retorciéndose de dolor, buscando desesperadamente alivio. El veneno de esta bestia botánica contiene potentes neurotoxinas que se infiltran en el cuerpo, induciendo un dolor insoportable que puede persistir durante semanas o incluso meses. El mero roce de sus diminutos pelos desencadena una reacción insoportable, como si te picaran agujas ardientes y venenosas. Otro es el árbol manchineel, Hippomane manzanella. Esta enigmática entidad esconde terroríficos secretos que le han valido la notoria reputación de ser una de las plantas más peligrosas del mundo. Cuidado, porque este árbol posee un aura traicionera que desmiente su apariencia engañosamente serena. Sus brillantes hojas verdes y sus tentadores frutos en forma de manzana atraen a los caminantes desprevenidos, ocultando una siniestra verdad. Cuenta la leyenda que incluso permanecer bajo sus ramas cuando llueve puede provocar quemaduras agonizantes causadas por su sap tóxico, que puede ampollar la piel y causar un dolor insoportable. Pero eso no es todo. Si te acercas demasiado, descubrirás los malévolos secretos de la manchineel. Al tocar su corteza, libera gases tóxicos que pueden causar graves problemas respiratorios. Y si por casualidad se atreve a probar su fruto prohibido, prepárese para una experiencia de tormento inimaginable. Una ardiente hinchazón de la boca y un intenso malestar gástrico te perseguirán. Así que toma nota. Plantas y árboles como estos guardan sus secretos con intenciones mortales. Su presencia sirve de advertencia de que la belleza de la naturaleza puede ocultar a menudo un aguijón letal. Entre el espeso follaje de la selva, listas para atrapar a los incautos. Esferas de piedra de Costa Rica. En las profundidades de la selva virgen costarricense se esconde un enigma que ha hechizado a exploradores y arqueólogos durante siglos: las esferas de piedra de Costa Rica. Estos artefactos seductores y enigmáticos han despertado la curiosidad y susurrado historias de secretos sobrenaturales que esperan ser desentrañados. Talladas con precisión e inquietante belleza, estas esferas de piedra varían en tamaño, desde unos pocos centímetros hasta más de 2 metros de diámetro. Su origen y finalidad siguen desconcertando a los expertos, pero su existencia se remonta a hace más de 1000 años. Se cree que fueron creadas por los pueblos indígenas de Costa Rica. Aunque la civilización exacta sigue siendo un enigma cautivador, algunas teorías sugieren que las esferas servían como calendarios celestes, utilizados para marcar acontecimientos astronómicos importantes. Otros especulan que tenían una inmensa importancia espiritual y religiosa, posiblemente utilizadas en rituales y ceremonias. Sin embargo, su verdadero propósito sigue sin conocerse y nos deja con una sensación de asombro y maravilla. Cuando uno se encuentra en su presencia, rodeado de la sinfonía de la naturaleza, no puede evitar preguntarse por qué están aquí. Enclavada en la remota isla de Pohnpei, en el Pacífico, esta maravilla de otro mundo invita a los curiosos a explorar su inquietante belleza. Construido sobre una serie de pequeños islotes unidos por una compleja red de canales, Nan Madol es un inquietante testimonio del ingenio humano. Emergiendo de las aguas como una Atlántida olvidada, sus estructuras de piedra negra se erigen como solemnes guardianes de una era olvidada. Las leyendas hablan de brujería y fuerzas sobrenaturales que ayudaron a construir esta ciudad fantasmal, lo que aumenta su escalofriante encanto. Nan Madol, antaño sede del poder de los antiguos gobernantes micronesios, emana un aura de grandeza y temor. Torres y templos bañados en musgo y misterio se erigen como vestigios de una civilización desaparecida hace mucho tiempo. La mera escala y precisión de su construcción desafían la lógica, dejando a los visitantes asombrados y perplejos. Lápidas del siglo XIX. Más árboles, probablemente más árboles. Eso es normalmente lo que verás en un paseo normal por el bosque. Pero en 2005, un vagabundo local llamado River Wolf descubrió algo inesperado mientras exploraba un sendero desafiante cerca de Bonnie Doon Road, un sendero aislado dentro de las imponentes secuoyas de Santa Cruz, California. Mientras caminaba,
descubrió una lápida blanca tendida sobre un terraplén empinado. Al principio no le prestó atención, pero 7 años después volvió a la extraña lápida. Esta vez estaba decidido a aprender más al respecto. Descubrir una lápida en medio del bosque puede ser espeluznante, pero River rápidamente se dio cuenta de que hay mucho más en este espeluznante hallazgo. Marie Holmes era el nombre grabado en la lápida. River comenzó su investigación en la Biblioteca Pública de Santa Cruz, y su búsqueda lo llevó a las obras del historiador local Phil Reader y al Museo de Arte e Historia de Santa Cruz, que había estado trabajando en la restauración del cementerio Evergreen. Marie Holmes, como descubrió River, fue parte de la ola de personas que emigraron al oeste en el siglo XVIII para comenzar de nuevo. Es posible que Marie's headstone hubiera desaparecido décadas antes, posiblemente robada o extraviada durante los turbulentos años 60 y 70. Desafortunadamente, alrededor de 1920, un incendio destruyó los registros del cementerio de Evergreen, lo que hizo que la información sobre muchas tumbas fuera bastante escasa. Evergreen es un tesoro histórico que alberga los restos de diversas personas que dieron forma a Santa Cruz, desde gobernadores hasta trabajadores ferroviarios chinos y veteranos de la Guerra Civil. Dada su importancia, la lápida de Holmes fue recuperada y devuelta al cementerio Evergreen. Los payasos de Greenville. A finales de agosto de 2016, Greenville, Carolina del Sur, se convirtieron en el inquietante epicentro de un fenómeno extraño, los espeluznantes avistamientos de payasos. Si bien no fue solo Carolina del Sur la que experimentó esta extraña moda, el estado recibió informes bastante inquietantes. Los residentes del complejo de apartamentos Fleetwood Manor informaron de múltiples casos de payasos amenazadores acechando en el bosque, intentando atraer a los niños con dinero y golosinas. No hace falta decir que fue un fenómeno inquietante. Los primeros informes surgieron alrededor del 21 de agosto de ese año, y varios niños afirmaron haber visto payasos en el bosque. Las descripciones de estos payasos incluían pintura facial escalofriantemente blanca, pelo rojo tupido, narices rojas y, a veces, incluso monos y guantes blancos. Es comprensible que los avistamientos causaran un pánico generalizado entre padres y residentes. El Departamento de Policía de Greenville tomó en serio estos informes, aumentó las patrullas e instó a la comunidad a mantenerse alerta. El jefe de policía Ken Miller declaró que las payasadas deben terminar. Es ilegal, peligroso, inapropiado y está generando preocupación en la comunidad. Lo que comenzó en Greenville no se quedó en Greenville. La espeluznante moda de los payasos se extendió rápidamente a otras partes de Carolina del Sur y más allá, llegando hasta Carolina del Norte y captando la atención nacional. Afortunadamente, a finales de 2016, parecía que el fenómeno se había resuelto por sí solo. El susto de los payasos de 2016 ahora es parte de la tradición local de Greenville y de muchos otros estados de los Estados Unidos. Si bien algunos creen que los supuestos avistamientos no fueron más que mentiras de niños que se inspiraron en películas y clips de moda en línea, también hay evidencia tangible de personas reales disfrazadas de bufones. Utilizando el anonimato que les brinda una cara completamente maquillada, muchos de ellos hicieron lo que quisieron. Cráneo de perezoso, de 11.000 años. En 2022, Kevin Atkins, de 36 años, tropezó con algo bastante espeluznante mientras cazaba con su suegro, Tony Hager. Mientras cazaban pavos, se toparon con una calavera de perezoso de 11.000 años de antigüedad. Atkins y Hagar estaban navegando por un arroyo de montaña, pasando por encima de los escombros de una inundación reciente, cuando Atkins vio un objeto grande y fangoso en el arroyo. Al principio lo confundió con un cepellón y casi lo patea. Sin embargo, cuando miró más de cerca, se dio cuenta de que se había topado con algo con dientes molares. Lo recogió y se dio cuenta de que acababa de descubrir un cráneo de 13 metros cubierto de barro, arena y arcilla. Atkins publicó fotografías en línea y comenzó a investigar. Su pensamiento inicial fue que podría ser un cráneo de vaca, pero una investigación posterior, ayudada por búsquedas en Internet y aportes en las redes sociales, sugirió lo contrario. Resultó que lo que tenía en su poder era el cráneo de un perezoso terrestre gigante que vivió hace miles de años.
Los expertos confirmaron que el cráneo pertenecía a un perezoso terrestre que vagó por América del Norte hace entre 5 y 11.000 años. Estas enormes criaturas podrían pesar más de 900 metros y crecer hasta 3 metros de largo. A partir de su última actualización, Atkins planeaba mantener el cráneo en un lugar seguro mientras contemplaba si fecharlo con carbono o donarlo a un museo. Triángulo de las Bermudas de Rumanía. En las profundidades de ciertas selvas, existen no solo peligros naturales, sino también lugares malditos y encantados que infunden miedo e inquietud. Incluso los viajeros más atrevidos sentirán escalofríos al visitar estos lugares por sus tradiciones y relatos de sucesos paranormales. Uno de estos lugares es el bosque de Oiabaciu, que ha adquirido el apodo de Triángulo de las Bermudas de Rumanía gracias a sus espeluznantes y retorcidos árboles. La forma en que estos árboles retorcidos parecen estirarse y doblarse crea una imagen espeluznante. El aire se llena de un silencio inquietante que se rompe esporádicamente con las espeluznantes pisadas de criaturas no identificadas. El inquietante ambiente de este bosque le ha valido la reputación de ser uno de los más encantados del mundo. Las leyendas locales hablan de fantasmas y espíritus que habitan entre los torcidos árboles. Abundan las historias, incluida la misteriosa desaparición de una joven que regresó al cabo de 5 años sin recordar su paradero, y la desaparición de un pastor y su rebaño dentro del bosque. Además, los rumores de encuentros con extraterrestres aumentan el atractivo sobrenatural. A pesar de su oscura reputación, el bosque de Oiabaciu también ofrece una agradable experiencia recreativa. Es una tranquila escapada de la vida urbana de Cluj-Napoca, con rutas de senderismo y ciclismo que serpentean entre sus peculiares árboles. El bosque también alberga una variada fauna. Al visitarlo, es importante respetar el entorno y seguir los senderos designados. Los guías locales suelen ofrecer recorridos diurnos y nocturnos para los interesados en explorar este enigmático bosque. El río Hirviente, que fluye a través del santuario de Mayantoyacu en el bosque alto de Huánuco, el Timpishka Chenay, también conocido como La Bomba, ostenta la distinción de ser el único río hirviente del mundo. Con una longitud de 6,4 kilómetros, sus aguas exhiben temperaturas extraordinariamente altas, que oscilan entre los 45 y los casi 100 grados centígrados. A pesar de su nombre, que significa hervido por el calor del sol, la fuente de calor del río es en realidad de naturaleza geotérmica. La mitología local atribuye las aguas hirvientes del río a Yakumama, un espíritu serpiente gigante conocido como la Madre de las Aguas, según la creencia de la comunidad indígena Ashaninka que habita la zona. Sin embargo, desde una perspectiva científica, el científico geotérmico Andrés Russo ha ahondado en el misterio del calor del río. Aunque carece de proximidad a volcanes activos o fumarolas geotérmicas que suelen proporcionar calefacción geotérmica, mantiene su elevada temperatura mediante un proceso natural. El agua de lluvia que cae sobre la superficie de la selva amazónica se filtra por las profundas fallas arraigadas, descendiendo hacia la corteza terrestre, donde encuentra temperaturas más elevadas debido al gradiente geotérmico. Esta agua caliente sube a la superficie del río a través de las fuentes termales alimentadas por las fallas, contribuyendo a la naturaleza hirviente del río. A pesar de sus cualidades únicas y cautivadoras, el Chenay Timpishka se enfrenta a la amenaza de la deforestación, impulsada principalmente por la población autóctona local. Hasta el 99% de la deforestación que rodea al río hirviente se debe a la tala de árboles, de los que los ejemplares más grandes se venden con fines lucrativos y el resto se quema. Sin embargo, los esfuerzos de entidades como la empresa de petróleo y gas Maple Energy pretenden proteger la selva circundante en un intento de preservar este extraordinario fenómeno natural. Malaria y leishmaniasis. La densa vegetación y la abundante fauna de la selva crean un caldo de cultivo ideal para diversas enfermedades aterradoras. Estas enfermedades suelen transmitirse a través de insectos o del contacto con agua o tierra contaminadas, lo que supone una amenaza debilitante o incluso mortal para quienes se aventuran en estas remotas regiones. El paludismo es una enfermedad tropical causada por el parásito Plasmodium y transmitida por la picadura de mosquitos anófeles infectados. Prevalece en muchas regiones del mundo, sobre todo en el África subsahariana. Los síntomas incluyen fiebre, escalofríos,
dolor de cabeza y síntomas parecidos a los de la gripe. Si no se trata, el paludismo puede evolucionar a una enfermedad grave e incluso la muerte. Las medidas de prevención incluyen el uso de mosquiteras tratadas con insecticida, la fumigación de interiores con insecticidas de acción residual y la administración de medicamentos antipalúdicos, cuyo diagnóstico y tratamiento rápidos son cruciales para controlar la enfermedad. Los esfuerzos para controlar y eliminar el paludismo pasan por el control de los vectores, la mejora del acceso a herramientas de diagnóstico y tratamiento eficaces y la investigación para desarrollar nuevas intervenciones. La leishmaniasis es una enfermedad parasitaria causada por el parásito Leishmania y transmitida por la picadura de flebótomos infectados. Se encuentra en las selvas de América Central y del Sur, África y Asia. La leishmaniasis se presenta en dos formas: cutánea, que causa úlceras en la piel, y visceral, que afecta a los órganos internos y puede ser mortal si no se trata. La enfermedad es difícil de tratar y actualmente no existe vacuna. Las medidas de prevención incluyen evitar las picaduras de la mosca de la arena mediante ropa protectora, repelentes de insectos y mosquiteros. Las medidas de control incluyen la lucha antivectorial, el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado para reducir la transmisión. Los demonios pisoteando el terreno. Ahora, si alguno de ustedes ya ha oído hablar de este lugar donde los demonios pisotean, estoy seguro de que sabe cómo esta zona obtuvo su nombre. El terreno de paso del diablo es esencialmente un círculo árido, de unos 40 pies de diámetro. Parece bastante inocente hasta que te enteras de las cosas extrañas y espeluznantes que suceden aquí. Según la tradición local, desde hace 100 años nada ha crecido. Cuenta la leyenda que este es el lugar donde el mismísimo diablo camina en círculos ciertas noches, consumido por pensamientos de travesura y malicia. Se dice que este incesante pisoteo es la razón por la que nada crece en esta zona circular. A lo largo de los años, han surgido numerosos relatos sobre el círculo, incluidas historias de objetos que desaparecen si se dejan dentro del ring durante la noche, perros que se niegan a acercarse a él, y sucesos extraños que les suceden a quienes se atreven a pasar la noche dentro de sus límites. Aparte del instinto natural de muchos de evitar esta zona, hay otras historias sobre el origen de este círculo. Algunos dicen que antes de la llegada de los europeos, las tribus nativas americanas locales utilizaban la zona para fiestas y bailes de guerra, lo que provocó la esterilidad del círculo. Otra historia sugiere una feroz batalla entre dos tribus rivales, con la muerte y el entierro de un jefe indio llamado Croatan en el sitio. Esto ha llevado a especular que el círculo permanece despejado debido a que los grandes espíritus están de luto por su líder caído. Hoy en día, el terreno del diablo se ha convertido en un sitio popular para acampar e investigaciones paranormales. Sin embargo, si alguna vez planea visitarlo, debe recordar que el sitio está ubicado en una propiedad privada y ha pertenecido a la misma familia durante más de 100 años. La familia da la bienvenida a los visitantes, pero pide respeto por la tierra y sus leyendas. Misteriosas tinajas de piedra en toda la India. India, al igual que Egipto, tiene una rica cultura. Desde botones, sistemas matemáticos y juegos de mesa, la India tiene una historia vibrante y sorprendente. Y recientemente, otro enigma se ha sumado a su larga lista de maravillas: una serie de tinajas de piedra gigantes esparcidas por el estado nororiental de Assam. Estas grandes vasijas de arenisca, 65 en total, fueron descubiertas en 4 sitios previamente desconocidos en Assam. Sus diferentes formas y tamaños solo aumentan el misterio, ya que algunos son perfectamente redondos, mientras que otros son altos y delgados. El propósito de estas tinajas sigue siendo objeto de especulación, y la teoría predominante sugiere que se utilizaron en prácticas funerarias antiguas. Esta hipótesis se alinea con hallazgos similares en Laos e Indonesia, donde vasijas gigantes contienen restos humanos, lo que indica su uso en rituales funerarios. Las vasijas de Assam aún no han sido fechadas, pero su parecido con las encontradas en Laos, que tienen unos 3000 años de antigüedad, sugieren una posible conexión cultural. Uno de los aspectos más intrigantes de estos frascos es el material con el que están hechos. Parece que fueron tallados en grandes rocas, posiblemente procedentes de canteras locales o de lechos de ríos cercanos. Hasta el día de hoy,
Ningún grupo étnico vivo en la India está asociado con estas vasijas, lo que hace que muchos se pregunten si hay un grupo de personas en la antigua India que aún tenemos que descubrir. Desenfoques. ¿Has oído hablar de los desenfoques? Los desenfoques son criaturas, o más bien entidades, que normalmente se describen como entidades sombrías y esquivas que a menudo se ven fugazmente en áreas remotas y densamente boscosas. Si bien los avistamientos de manchas borrosas suelen ser anecdóticos, sin evidencia concreta que respalde su existencia, todavía hay muchos que creen que las manchas borrosas son reales. Debido a que los desenfoques a menudo aparecen confusos, borrosos, y tienen una apariencia de espejismo, es difícil verlos completamente en detalle. Hay afirmaciones de que, cuando aparecen, los borrones emiten una frecuencia de sonido que interfiere con la percepción. Otros afirman que, en lugar de meros seres sobrenaturales, los borrones son en realidad cambiaformas, y cuando los miras, estás mirando su forma borrosa en lugar de su apariencia real. A día de hoy, la información sobre estas entidades es bastante vaga. Nadie sabe lo que quieren, qué los sostiene, ni si son inofensivos o malévolos. Entonces, si has visto varias manchas borrosas en el bosque, tal vez deberías intentar desviar la ruta y evitar el bosque. La Dama del Bosque. En el borde de un pequeño bosque en el pequeño pueblo de Otterden, Kent, hay una escultura de roble de 2 metros de altura envuelta en misterio. Esta es la Dama del Bosque. Esta estatua de roble de 2 metros de altura, que representa a una mujer con las manos entrelazadas y el vientre embarazado, se alza tranquilamente entre los árboles. Y a pesar de que existe desde hace décadas, todavía no sabemos mucho al respecto. Algunos dicen que el escultor de esta estatua fue un soldado local que regresó de la guerra en 1945. Sobrevivió a la batalla, pero cuando regresó a casa, regresó con su difunta esposa. Otros, sin embargo, creen que la estatua fue creada por un soldado polaco de la Segunda Guerra Mundial que estaba destinado en la cercana Otterden Place. Tal vez era una manera de honrar a su esposa en casa. La teoría más aceptada, aunque menos apasionante, data solo de los años 70. Cuenta la historia que un joven estudiante de carpintería encontró un roble caído y decidió practicar su oficio en él. A pesar de que la Dama del Bosque ha sido mencionada varias veces en las noticias locales, nadie se ha acercado a dar más información sobre esta escultura. Hoy en día, sirve como un hito en el bosque, adornado con varios collares y otros amuletos. Indri. El Indri, científicamente conocido como Indri, el Indri es una notable especie de lémur en peligro de extinción que se encuentra exclusivamente en Madagascar. Es la especie de lémur de mayor tamaño y se caracteriza por su complexión robusta, su pelaje negro con manchas blancas y sus expresivos ojos redondos. Uno de los rasgos más notables de esta criatura es su inusual voz. El Indri produce ruidos hipnotizadoramente encantadores que reverberan entre los árboles de los frondosos bosques de Madagascar. Sus llamadas son increíblemente distintas, parecidas a una combinación de gemidos espeluznantes, rugidos profundos y canciones resonantes. Estas vocalizaciones sirven para varios fines, como mantener el territorio, comunicarse con otros miembros del grupo y atraer a la pareja. Las llamadas de los Indris pueden transmitirse a grandes distancias, lo que les permite comunicarse eficazmente en su denso hábitat forestal. Estos encantadores sonidos del Indri contribuyen al ambiente místico de los bosques de Madagascar, creando una atmósfera etérea. Cuando el Indri grita, evoca una sensación de asombro y maravilla, dejando una impresión duradera en quienes tienen la suerte de presenciar u oír a esta especie única de lémur en su hábitat natural. Destellos verdes. El destello verde es un fenómeno óptico hipnotizador y poco común que puede observarse en ciertas regiones, incluidas las selvas de América Central y del Sur. El destello verde y el rayo verde son fenómenos ópticos meteorológicos que se producen de forma transitoria en torno al momento de la puesta o la salida del sol. Si se dan las condiciones adecuadas, el vibrante destello de luz verde puede presenciarse por encima del limbo superior del sol. Rara vez dura más de 2 segundos cuando el sol se sumerge por debajo del horizonte durante el amanecer o el atardecer. Se trata de un momento fugaz en el que un rayo o destello verde parece emanar del borde del sol. Este fenómeno se debe a la refracción de la luz solar a través de la atmósfera terrestre,
concretamente a la curvatura de la luz cerca del horizonte. El destello verde añade un toque de magia a los ya de por sí impresionantes paisajes naturales de la selva, creando un espectáculo cautivador para quienes tienen la suerte de presenciarlo. Los destellos verdes se producen porque la luz del sol puede dividirse o refractarse en varios colores debido a la atmósfera terrestre. Algunas formas de destellos verdes son más frecuentes que otras porque representan un conjunto de fenómenos relacionados con fuentes ligeramente diferentes. Cáscaras de naranja. Ahora bien, esta historia ha asombrado y atónito a muchos en Internet. Volvamos a 1997, cuando dos ecologistas de la Universidad de Pensilvania propusieron una idea única a Del Oro, una empresa de zumos de frutas que operaba cerca del área de conservación de Guanacaste en Costa Rica. Sugirieron que Del Oro podría arrojar sus desechos de cáscara de naranja en un área degradada del parque. A cambio, Del Oro donaría parte de sus tierras boscosas al área de conservación. Parecía una solución ecológica perfecta. El parque obtendría más terreno y la empresa eliminaría sus residuos de una manera que pudiera beneficiar al medio ambiente. Por supuesto, cuando se propuso la idea por primera vez, mucha gente se mostró escéptica y creyó que no terminaría siendo un éxito. A pesar de las dudas, el proyecto continuó y se descargaron en tierra más de 12.000 toneladas métricas de pieles de naranja. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que estallara la polémica. Tyco Fruit, una empresa rival, demandó a Del Oro, alegando que el vertido contaminó el Parque Nacional. Ganaron el caso, y la tierra cubierta de piel de naranja quedó en el olvido durante unos 15 años. Avance rápido hasta 2013. Investigadores de la Universidad de Princeton volvieron a visitar el sitio para ver qué había sido del vertedero de cáscaras de naranja. Para su sorpresa, la zona se había transformado dramáticamente. La tierra que alguna vez fue árida, ahora, era un bosque exuberante y próspero. Al final, la supuesta pesadilla de un proyecto salvó la tierra árida. La cobra rey. En las profundidades de la jungla, acecha una variada gama de criaturas venenosas y ponzoñosas. Representan una formidable amenaza para quienes se adentran en sus dominios. Estos animales han desarrollado diversas toxinas para protegerse y cazar para alimentarse. Uno de los habitantes más temidos es la cobra real. Conocida por su temible reputación, la cobra rey, cuyo nombre científico es Ophiopagus hana, es una formidable especie de serpiente que se encuentra en el corazón de las selvas del sudeste asiático. Conocida por su tamaño, potencia y presencia intimidatoria, la cobra rey posee algunos secretos aterradores. Con una longitud de hasta 4 metros, la cobra real infunde miedo a muchos. Su veneno es una neurotoxina muy potente, capaz de paralizar e incluso matar a su víctima. La característica distintiva de la cobra real es su comportamiento. A diferencia de la mayoría de las demás especies de serpientes, no es únicamente solitaria y en ocasiones muestra un comportamiento social, sobre todo durante la época de apareamiento. Esta especie construye nidos e incuba sus huevos, mostrando un notable nivel de cuidado parental. Setas bioluminiscentes. Las selvas de todo el mundo albergan un fenómeno cautivador y espeluznante, la existencia de setas bioluminiscentes. Estos extraordinarios hongos tienen la capacidad de emitir luz, creando un espectáculo extraño y fascinante en las profundidades de la selva. En las profundidades de la selva brasileña, en una noche sin luna, la oscuridad se ilumina con el etéreo resplandor de las luciérnagas y las setas. La bioluminiscencia, la capacidad de ciertos organismos para emitir luz, ha fascinado a los científicos durante siglos. Mientras que su aparición en animales y microbios es bien conocida, la presencia de bioluminiscencia en los hongos ha seguido siendo un misterio. Sin embargo, descubrimientos recientes pueden arrojar luz sobre este intrigante fenómeno e incluso allanar el camino para la creación de árboles brillantes como una forma única de alumbrado público. Históricamente, la bioluminiscencia fúngica se observaba en el resplandor que emitían las vigas de madera de las minas. Hoy se sabe que muchas setas y hongos poseen este cautivador rasgo. Se han propuesto varias explicaciones, desde que es un subproducto del metabolismo hasta una adaptación contra los depredadores. Sin embargo, la teoría predominante sugiere que el brillo atrae a insectos y animales a los cuerpos fructíferos de los hongos,
ayudando a la dispersión de las esporas. Los investigadores realizaron experimentos con setas de plástico equipadas con luces LED verdes que imitaban la bioluminiscencia de una especie específica de seta. Observaron que la luz atraía a criaturas capaces de esparcir esporas, lo que apoya la noción de la bioluminiscencia como mecanismo de dispersión. Además, se descubrió que la bioluminiscencia se producía exclusivamente de noche, descartando la posibilidad de que fuera un subproducto inútil. Mundo oculto. En el corazón de la región autónoma de Guangxi-Zhuang, en el sur de China, un equipo de exploradores de cuevas se topó con un mundo oculto, un mundo que ha estado creciendo en aislamiento durante años. Este enorme sumidero tiene aproximadamente 630 pies de profundidad, 1000 pies de largo y 490 pies de ancho. Sin embargo, este sumidero no es común. En el fondo de este enorme sumidero hay un bosque repleto de vida. Este bosque en lo profundo del sumidero alberga árboles que se elevan hasta 131 pies, posiblemente albergando especies de flora y fauna previamente desconocidas para la ciencia. Los exploradores tuvieron que descender en rappel más de 100 metros y caminar durante varias horas a través de una densa maleza para llegar a este bosque secreto. Por único que sea este descubrimiento, no es raro encontrar karst en la región. El karst, caracterizado por rocas solubles que conducen a accidentes geográficos distintivos como sumideros y cuevas, prevalece en Guangxi. Después de todo, Guangxi es conocida por sus espectaculares formaciones kársticas, y esta es solo una entre muchas de la región. De hecho, los paisajes kársticos de la zona son tan únicos y científicamente significativos que han sido designados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Gracias por vernos. Hasta la próxima.